Buenos días, consejeros, consejeras electorales, secretario, público en general, sean todos bienvenidos. Siendo las 11 horas con 11 minutos del día 8 de abril de 2025, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo dispuesto a los artículos 168, fracción sexta, 208, 212, fracciones 1, 2, 11 y 14, 213 fracciones 1 y 13, así como el 604 del Código Electoral del Estado de México, 6, 147, 148, fracciones 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16 y 19, 149 fracciones 1, 3, 4, 150 fracciones 2, 4, 5, 6, 8, 10 y 13, 150 fracciones 1 y 5, 153 fracción 2, 154, 157, 158, 164, 165, 166, 168, 169, fracciones 5 y 6 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Secretaria, en cumplimiento con el artículo 150, fracciones 4 y 6 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y existencia de quórum legal. Con gusto, presidente. Presidente, me informo que de conformidad con el artículo 213, fracción 1 del Código Electoral del Estado de México y el artículo 159 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, las y los integrantes de este Consejo Judicial Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión el 5 del presente mes y año, obrando en el poder los frutos de las respectivas convocatorias. Con el permiso de los asistentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistencia. Ciudadano José Ramón Flores Sánchez, consejeros y consejeras propietarias, la ciudadana Elizabeth Estrada Valdez, ciudadana Margarita García Lugo, ciudadano Edgar Orozco Barrera y el ciudadano José Ignacio Hernández Alvarado. Y la de la voz. Presidente de conformidad con los artículos 211, párrafo primero del Código Electoral del Estado de México, así como los artículos 148, fracción 7 y 150, fracciones 4 y 6 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permite informarlos de que están presentes 4 consejerías electorales propietarias y la de la voz. Muchísimas gracias, señores integrantes del Consejo. Les informo que es procedente declarar la existencia de quórum legal. Por favor, secretaria, para el siguiente punto para el desarrollo de la sesión, por favor, informe al presidente del Consejo el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto corresponde a la declaratoria de inicio de la sesión. Muchísimas gracias, consejeros integrantes de este Consejo. Verificada la lista de asistencia y declarada la existencia de quórum legal, con fundamento los artículos 154, fracción 2, 169, fracciones 5 y 6 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 11 horas con 14 minutos del día 8 de abril de 2025, se da inicio a la primera sesión extraordinaria del Consejo Judicial Electoral número 15 de la parte de base. Secretaria, para volver con el desarrollo de la sesión, por favor, proceda a informar el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la toma de protesta de los integrantes del Consejo Judicial Electoral en su caso. Muchísimas gracias, señores integrantes de este Consejo. Les informo que todos los integrantes ya hemos tomado protesta. Por favor, continúen con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Al respecto, presidente, me permite informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a las consejeras y los consejeros integrantes de este consejo con debida anticipación. Los puntos del orden del día son los siguientes. Número 1. Lista de presentes y declaraciones de quórum legal. 2. Declaratoria de inicio de la sesión. 3. Toma de protesta de integrantes del Consejo Judicial Electoral en su caso. 4.
Lectura y aprobación en tu caso del orden del día. 5. Informe de renuncias y sustituciones de consejerías integrantes del Consejo y vocales y o coordinaciones del Secretariado de la Junta Judicial Electoral en su caso. 6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral y el depósito del material electoral. 7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo a través del cual se adiciona o se sustituye personal de la Junta que fue designado mediante el acuerdo número 1 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral y o la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los números de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional única. 8. Informe sobre el acompañamiento a recorridos de ubicación y visitas de examinación de casillas en el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. 9. Informe relativo al Estado que contiene el número de ubicación de casillas básicas contiguas y en su caso especial es aprobado por los consejos distritales 4, 15, 16, 18, 19, 22 y 24 con cabecera en Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Tlalnepantla de Vaz y Naucalpan de Juárez, respectivamente, del INE en el Estado de México. 10. Asuntos generales. 11. Declaratoria de clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias, consejeros y consejeros integrantes del Consejo. ¿Tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que soliciten se incorporen en los asuntos generales? Muchísimas gracias. Secretario, por favor, someta a votación el orden del día. Con gusto, presidente, consejeras y consejeros, someto a su consideración el orden del día. Por favor, que esté por su aprobación. Si no hace, manifestarlo levantando la mano. Informa usted, presidente, que la propuesta del orden del día ha sido aprobada por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias, consejeros y consejeros integrantes de este Consejo. En razón de que han hecho la convocatoria a esta sesión les fueron remitidos los documentos correspondientes a los puntos 6, 7, 8 y 9. Con fundamento en el artículo 163 del reglamento para órganos de los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos, en razón de haber sido previamente circulados. Secretaria, por favor, someta a votación la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos antes mencionados. Con gusto, presidente, consejeras y consejeros integrantes de este Consejo. Someto a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Por favor, quien esté por su aprobación, sigan sin manifestarlo levantando la mano. Presidente, le informo que la propuesta de la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Es cuanto. Muchísimas gracias. Secretario, por favor, proceda a informar a este Consejo el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de renuncias y sustituciones de consejerías integrantes del Consejo y o vocalías y o coordinaciones del Secretariado de la Junta Judicial Electoral de su caso. Muchísimas gracias, señores integrantes de este Consejo. Se informa que no ha habido renuncias o sustituciones de vocales o consejerías electorales. No sé si tengan algún comentario al respecto. No ha habido ningún comentario. Por favor, secretaria, si nos informa el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente, integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el recuerdo de la documentación electoral y el depósito de material electoral. Muchísimas gracias, señores integrantes del Consejo. En razón de que el acuerdo y comento les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación.
No habiendo ninguna observación, secretaria, conforme al artículo 148, fracción 9 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a someter el proyecto de acuerdo en cuestión. Claro que sí, presidente. Consejeras y consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral y el depósito del material electoral. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informa usted, presidente, que el acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de documentación electoral y el depósito del material electoral ha sido aprobado por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Es cuanto. Muchísimas gracias, señores integrantes del Consejo. El acuerdo aprobado será anexado al acta de esta sesión. Por favor, secretaria, les hago el siguiente punto del orden del día. Justo, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se adiciona o sustituye al personal de la Junta que fue designado mediante acuerdo número 1 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral y o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de fueros de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional única. Muchísimas gracias, consejeros y consejeros integrantes del Consejo. Debido a que el proyecto de acuerdo en cuestión les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación al respecto. No habiendo ninguna observación, secretaria, conforme al artículo 148, fracción 9 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a someter a votación el proyecto en cuestión. Claro que sí, presidenta. Consejeros y consejeras, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se adiciona o sustituye al personal de la Junta que fue designado mediante acuerdo número 1 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral y o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de fueros de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional única. Por favor, quienes estén a su aprobación, sírvanse manifestando levantando la mano. Le informo, presidente, que el acuerdo por el que se adiciona o sustituye al personal de la Junta que fue designado mediante acuerdo número 1 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral y o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los fueros de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional única ha sido aprobado por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Es cuanto. Muchísimas gracias, señores integrantes del Consejo. El acuerdo aprobado será anexado al acta de esta sesión. Por favor, secretaria, les hago el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el acompañamiento de recorridos y ubicación de visitas de examinación de casillas para el proceso judicial extraordinario 2025 del Estado de México. Señores integrantes del Consejo, debido a que el informe en comento les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe ninguna manifestación, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión. Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe relativo al listado que contiene el número y ubicación de casillas básicas contiguas y, en su caso, especiales, aprobado por los consejos distritales 4, 15, 16, 18, 19, 22 y 24 con cabeceras en Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Catepec de Morelos, Huixquilucan, Tlalnepantla de Vaz y Naucalpan de Juárez, respectivamente, de INE en el Estado de México. Muchísimas gracias, consejeros y consejeras integrantes de este Consejo. Debido a que el informe en cuestión les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen que hacer alguna observación al respecto.
Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará a la acta de esta sesión. Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Muchísimas gracias. De conformidad con el artículo 168 del Reglamento de órganos de los Consejeros del Instituto Electoral del Estado de México, nuevamente les pregunto a los integrantes del Consejo Judicial Electoral si tienen algún punto adicional a tratar en asuntos generales. No habiendo más intervenciones, secretario, le pido por favor continuar con la lectura del siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente y último punto del orden del día corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Muchísimas gracias. Consejeras y consejeros integrantes de este consejo, una vez agotado y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la primera sesión extraordinaria de este Consejo Judicial Electoral número 15 de la Nepatla de Vaz, siendo las 11 horas con 27 minutos del día 8 de abril de 2025. Agradezco a todos su asistencia a esta sesión.